Hola, bienvenidos a un nuevo audiolibro y ya sabes, Dios quiere lo mejor para ti. Capítulo 19. Aparato cardiovascular, la sangre. Sangre y homeostasis. La sangre contribuye a la homeostasis transportando oxígeno, dióxido de carbono, nutrientes y hormonas desde y hacia las células corporales. También ayuda a regular el pH y la temperatura corporal y provee protección contra las enfermedades a través de la fagocitosis y la producción de anticuerpos. El foco de este capítulo es la sangre. Los dos capítulos siguientes examinarán el corazón y los vasos sanguíneos, respectivamente. La sangre transporta sustancias, ayuda a regular diversos procesos vitales y provee protección contra la enfermedad. Por todas estas similitudes en origen, composición y funciones, la sangre es tan única de una persona a otra como lo son la piel, los huesos y el cabello. Cuando tratan de determinar la causa de diferentes enfermedades, los profesionales de la salud examinan y analizan de manera rutinaria las diferencias en la sangre a través de diversas pruebas sanguíneas. Funciones y propiedades de la sangre. El aparato cardiovascular, cardio igual a corazón, vascular, sangre o vasos sanguíneos, consiste en tres componentes relacionados: la sangre, el corazón y los vasos sanguíneos. La rama de la ciencia interesada en el estudio de la sangre, los tejidos formadores de sangre y los trastornos asociados con ellos es la hematología. Hema o hematosangre, logía, estudio de. La mayoría de las células de un organismo multicelular no pueden moverse para obtener oxígeno y nutrientes o eliminar dióxido de carbono y otros desechos. En cambio, estas necesidades las cumplen dos líquidos, sangre y el líquido intersticial. La sangre es un tejido conectivo líquido que consiste en células rodeadas por una matriz extracelular líquida. Esta matriz extracelular se llama plasma y contiene varias células y fragmentos celulares. El líquido intersticial es el que rodea las células corporales y es renovado constantemente por la sangre. La sangre transporta oxígeno desde los pulmones y nutrientes desde el tracto gastrointestinal, lo que difunden desde la sangre hacia el líquido intersticial y luego hacia las células corporales. El dióxido de carbono y otros desechos se mueven en dirección inversa, desde células corporales hacia el líquido intersticial y hacia la sangre. Luego, la sangre transporta los desechos a varios órganos, pulmones, riñones y piel, para eliminarlos del cuerpo. Funciones de la sangre. La sangre tiene tres funciones generales. 1. Transporte. 2. Regulación. 3. Protección. Transporte. Como acaba de aprender, la sangre transporta el oxígeno desde los pulmones hacia las células corporales y el dióxido de carbono desde las células corporales hacia los pulmones para exhalación. Lleva nutrientes del tracto gastrointestinal a las células corporales y hormonas desde las glándulas endocrinas hacia otras células corporales. La sangre también transporta calor y productos de desecho a varios órganos para eliminarlos del cuerpo. Regulación. La sangre circulante ayuda a mantener la homeostasis de todos los líquidos corporales. Contribuye a regular el pH a través del uso de sustancias amortiguadoras, buffers, químicos que convierten ácidos o bases fuertes en débiles. También ayuda a regular la temperatura corporal por medio de las propiedades de agua contenida en el plasma, lo que le permite absorber calor y enfriar, y de la tasa de flujo variable a través de la piel, y de esta manera regular la cantidad de calor que se disipa desde la sangre hacia el ambiente. Además, la presión osmótica de la sangre influye sobre el contenido de agua de la célula, principalmente a través de interacciones de iones y proteínas disueltas. Protección. La sangre puede coagular, transformarse en algún parecido a un gel, lo que protege contra la pérdida excesiva del sistema cardiovascular después de una herida. Además, sus glóbulos blancos protegen contra la enfermedad al llevar a cabo la fagocitosis. Varios tipos de proteínas sanguíneas, incluyendo anticuerpos, interferones y complementos, ayudan a proteger contra la enfermedad en una variedad de formas. Características físicas de la sangre. La sangre es más densa, viscosa y pegajosa que el agua. La temperatura sanguínea es de 38 grados centígrados, 100,4 Fahrenheit, aproximadamente un grado más alto que la temperatura corporal oral o rectal, y tiene un pH levemente alcalino, desde 7,35 hasta 7,45, promedio 7,4. El color de la sangre varía con su contenido de oxígeno. Cuando está saturada con oxígeno es rojo brillante, cuando no lo está es rojo oscuro. La sangre constituye aproximadamente el 20% del líquido extracelular
y representa hasta el 8% de la masa corporal total. El volumen sanguíneo es de 5 a 6 litros en un hombre adulto de tamaño promedio y 4 a 5 litros en una mujer adulta de tamaño promedio. La diferencia de género en volumen sanguíneo se debe a diferencias de tamaño corporal. Varias hormonas reguladas por retroalimentación negativa aseguran que el volumen sanguíneo y la presión osmótica sean relativamente constantes. Son de especial importancia las hormonas aldosterona, antidiurética y péptido natriurético arterial, que regula cuánta agua se secreta en la orina. Correlación clínica, extracción de sangre. Las muestras de sangre para análisis de laboratorio pueden obtenerse de diferentes maneras. El procedimiento más común es la punción venosa, la extracción de sangre de una vena con una aguja y un tubo colector, usualmente jeringa que contiene varios aditivos. Se realiza un torniquete alrededor del brazo por encima del sitio de la punción, lo que causa que la sangre se acumule en la vena. Este incremento en el volumen sanguíneo hace que la vena protruya. Abrir y cerrar el puño causa que sobresalga más aún, lo que posibilita que la punción sea más exitosa. Un sitio común para la punción venosa es la vena mediana cubital anterior al codo. Otro método es a través de la punción en un dedo o en el talón. Por lo general, los pacientes diabéticos que controlan en forma diaria su glucosa en sangre realizan un pinchazo en su dedo, y esto se realiza usualmente para extraer sangre de lactantes y niños. En la punción arterial se extrae sangre de una arteria. Esta prueba se realiza para determinar el nivel de oxígeno en sangre oxigenada. Componentes de la sangre. La sangre tiene dos componentes. Uno, el plasma, una matriz líquida extracelular acuosa que contiene sustancias disueltas. Y dos, los elementos formes, que son células y fragmentos celulares. Si se centrifuga una muestra de sangre en un pequeño tubo de vidrio, las células que son más densas se hunden en el fondo del tubo, mientras que el plasma, que es menos denso, forma una capa superior. La sangre contiene 45% de elementos formes y 55% de plasma. Normalmente, más del 99% de los elementos formes son células denominadas por su color glóbulos rojos. Los glóbulos blancos de la sangre son pálidos y sin color, y en combinación con las plaquetas constituyen menos del 1% de los elementos formes. Debido a que son menos densos que los glóbulos rojos, pero más densos que el plasma, en la sangre centrifugada forma una capa leucocítica fina entre los glóbulos rojos apilados y el plasma. La figura 19.1b muestra la composición del plasma y las cantidades de los diferentes tipos de elementos formes en la sangre. Figura 19.1. Componentes de la sangre en un adulto normal. La sangre es un tejido conectivo que consiste en plasma, líquido y elementos formes, glóbulos rojos y glóbulos blancos y plaquetas. El peso corporal, la sangre, es el 8% y otros líquidos y tejidos 92%. En la sangre, el plasma representa el 55% y los elementos formes el 45% de volumen. En el plasma presenta las proteínas, que representa el 7%, agua el 91,5% y otros solutos el 1,5%, que son electrolitos, nutrientes, gases, sustancias reguladoras y productos de desecho. Las proteínas son la albúmina, que representa el 54%, globulina el 38%, fibrinógeno 7% y otros 1%. Los elementos formes tenemos las plaquetas, que van de 150.000 a 400.000 células por microlitro, leucocitos de 5.000 a 10.000 células por microlitro, eritrocitos de 4.8 a 5.4 millones de células por microlitro. Los leucocitos tenemos a los neutrófilos, que va de 60 a 70%, linfocitos de 20 a 25%, monocitos de 3 a 8%, eosinófilos de 2 a 4%, basófilos de 0,5 a 1,0%. Plasma. Cuando se remueven de la sangre los elementos formes que dan un líquido amarillento llamado plasma, el plasma es 91,5% agua y 8,5% solutos, la mayoría de los cuales, 7% en peso, son proteínas. Algunas de las proteínas del plasma también se encuentran en otras partes del cuerpo, pero aquellas confinadas a la sangre se llaman proteínas plasmáticas. Los hepatocitos, células del hígado, sintetizan la mayoría de las proteínas plasmáticas, que incluyen la albúmina, 58% de proteínas plasmáticas, las globulinas, 38%, y el fibrinógeno, 7%. Ciertas células sanguíneas se desarrollan en células que producen gamaglobulinas, un tipo importante de globulina.
Estas proteínas plasmáticas también se llaman anticuerpos o inmunoglobulinas porque se producen durante ciertas respuestas inmunitarias. Sustancias extrañas, antígenos, tales como bacterias y virus, estimulan la producción de millones de anticuerpos diferentes. Un anticuerpo se une específicamente al antígeno que estimula su producción y así neutraliza el antígeno invasor. Además de las proteínas, otros solutos en el plasma incluyen electrolitos, nutrientes, sustancias reguladoras, tales como enzimas y hormonas, gases y productos de desecho como urea, ácido úrico, creatinina, amoníaco y bilirrubina. La figura 19.1 describe la composición química del plasma. Elementos formes. Los elementos formes de la sangre incluyen los tres componentes principales: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Los glóbulos rojos o eritrocitos transportan el oxígeno desde los pulmones hacia las células corporales y dióxido de carbono desde las células corporales hacia los pulmones. Los glóbulos blancos o leucocitos protegen al cuerpo de patógenos invasores y otras sustancias extrañas. Existen varios tipos de glóbulos blancos: neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monocitos y linfocitos. Los linfocitos se subdividen en linfocitos B, linfocitos T, células T y natural killers, NK. Cada tipo de glóbulo blanco contribuye de una manera diferente a los mecanismos de defensa corporales. Las plaquetas, el último tipo de elemento forme, son fragmentos celulares que no tienen núcleo. Entre otras acciones, liberan químicos que promueven la coagulación sanguínea cuando los vasos sanguíneos están dañados. Las plaquetas son el equivalente funcional de las trombocitos, células nucleadas que se encuentran en los vertebrados inferiores y que previenen la pérdida de sangre por coagulación. El porcentaje de volumen sanguíneo total ocupado por los glóbulos rojos se llama hematocrito. Un hematocrito de 40 indica que el 40% del volumen sanguíneo está compuesto por glóbulo rojo. El rango normal de hematocrito para mujeres adultas es de 38 a 46%, promedio 42%. Para hombres adultos es de 40 al 54%, promedio 47%. La testosterona, presente en mucha mayor concentración en los hombres que en las mujeres, estimula la síntesis de eritropoyetina, hormona que a su vez estimula la producción de glóbulos rojos. De esta manera, la testosterona contribuye a los mayores hematocritos en los hombres. Los valores inferiores en las mujeres durante sus años reproductivos también pueden deberse a la pérdida excesiva de sangre durante la menstruación. Una disminución significativa en el hematocrito indica anemia, una cantidad de glóbulo rojo menor que la normal. En la policitemia, el porcentaje de glóbulo rojo es anormalmente alto y el hematocrito puede ser 65% o mayor. Esto aumenta la viscosidad sanguínea, lo cual incrementa la resistencia al flujo y hace que sea más difícil para el corazón bombear la sangre. El incremento de viscosidad también contribuye a un aumento de la presión sanguínea y del riesgo de ataque cardiovascular. Las causas de la policitemia incluyen incrementos anormales en la producción de glóbulo rojo, hipoxia tisular, deshidratación, dopaje de sangre o el uso de eritropoyetina por parte de los atletas. Formación de las células sanguíneas. Aunque algunos linfocitos tienen una vida promedio media en años, la mayoría de los elementos formes de la sangre duran horas, días o semanas y deben ser reemplazados continuamente. Los sistemas de retroalimentación negativa regulan el número total de glóbulos rojos y plaquetas en circulación y sus cantidades son normalmente constantes. Sin embargo, la abundancia de diferentes tipos de glóbulos blancos varía en respuesta a los desafíos de los patógenos invasores y otros antígenos extraños. El proceso por el cual se desarrollan los elementos formes de la sangre se llama hematopoiesis o hemopoiesis. Antes del nacimiento, la hematopoiesis ocurre primero en el saco vitelino del embrión y luego en el hígado, el vaso, el timo y los nódulos linfáticos del feto. La médula ósea roja se vuelve al sitio primario de la hematopoiesis durante los últimos 3 meses antes del nacimiento y continúa como la fuente de glóbulos rojos después de este y durante el resto de la vida. La médula ósea roja es un tejido conectivo altamente vascularizado ubicado en espacios microscópicos entre las trabéculas del tejido óseo esponjoso. Está presente casi exclusivamente en huesos del esqueleto axial, pectoral y de la cintura pélvica y en las epífisis proximales del húmero y el fémur. Cerca del 0,05
al 0,1% de las células de la médula ósea roja se llaman células madre pluripotenciales, pluri igual a varios, o hemocitoblastos, y derivan del mesénquima, tejidos a partir del cual se originan casi todos los tejidos conectivos. Estas células tienen la capacidad de desarrollarse en muchos tipos celulares diferentes. En los recién nacidos, toda la médula ósea es roja y por lo tanto activa en la producción de células sanguíneas. A medida que un individuo envejece, decrece la tasa de formación de células sanguíneas. La médula ósea en la cavidad medular de los huesos largos se vuelve inactiva y es reemplazada por médula amarilla, que consiste principalmente en células grasas. En ciertas condiciones, como hemorragia severa, la médula ósea amarilla puede revertir a médula ósea roja. Esto ocurre a medida que las células madres formadoras de sangre de la médula ósea roja se mueven hacia la médula ósea amarilla, que luego es repoblada por las células madres pluripotenciales. Las células madre de la médula ósea se reproducen a sí mismas, proliferan y se diferencian en células que dan lugar a células sanguíneas, macrófagos, células reticulares, mastocitos y adipocitos. Algunas células madre también forman los osteoblastos, los condroblastos y las células musculares, y pueden ser destinadas como fuente de hueso, cartílago, tejido muscular, para reemplazo tisular y de órganos. Las células reticulares producen fibras reticulares que forman el estroma, la estructura que soporta las células de la médula ósea roja. La sangre de las arterias nutricias y metafisiarias entran en el hueso y pasan hacia los capilares agrandados llamados senos que rodean las fibras y las células de la médula ósea roja. Después de que se forman las células sanguíneas, entran los senos y otros vasos sanguíneos y dejan el hueso a través de las venas nutricias y periósticas. Con la excepción de los linfocitos, los elementos formes no se dividen una vez que dejan la médula ósea roja. Correlación clínica. Examen de la médula ósea. A veces es necesario obtener una muestra de la médula ósea para poder diagnosticar ciertos trastornos sanguíneos, como leucemia o anemias severas. El examen de la médula ósea puede involucrar su aspiración, extracción de una pequeña cantidad de médula ósea roja con una aguja muy fina o una jeringa, o en una biopsia, remoción de la médula ósea roja de la región central con una jeringa más grande. Usualmente ambos tipos de muestras se toman de la cresta ilíaca del hueso de la cadera, aunque a veces se aspira del esternón. En los niños pequeños, las muestras de médula ósea se toman de una vértebra o de la tibia. El tejido o muestra celular se envía para ser analizada en un laboratorio de patología. Específicamente, los técnicos de laboratorio buscan signos de células neoplásicas, cancerosas u otras células enfermas para asistir en el diagnóstico. Para formar células sanguíneas, las células madre pluripotenciales de la médula ósea roja producen dos tipos más de células madre que tienen la capacidad de desarrollarse en varios tipos celulares. Estas células madre se llaman células madre mieloide y células madre linfoides. Las mieloides comienzan su desarrollo en la médula ósea y dan origen a los glóbulos rojos, plaquetas, monocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos y mastocitos. Las células madre linfoides que originan los linfocitos comienzan su desarrollo en la médula ósea, pero lo completan en los tejidos linfáticos. Las células madre linfoides también dan lugar a las células natural killer, NK, aunque las diferentes células madre tienen marcadores celulares de identidad distintiva en sus membranas plasmáticas, no pueden distinguirse histológicamente y se parecen a los linfocitos. Durante la hematopoiesis, algunas de las células madre mieloides se diferencian en células progenitoras. Otras células madre mieloides y las células madre linfoides se desarrollan directamente en células precursoras, que se van a describir en breve. Las células progenitoras ya no son capaces de reproducirse y están destinadas a originar elementos sanguíneos más específicos. Algunas células progenitoras se conocen como unidades formadoras de colonias, abreviado como UFC. A continuación de la designación de las unidades formadoras de colonia, hay una abreviatura que indica los elementos sanguíneos maduros que van a producir. Por ejemplo, unidades formadoras de colonias E, que van a producir eritrocitos, glóbulos rojos. Las unidades formadoras de colonias MEG, que producirán megacariocitos. La fuente de las plaquetas y las unidades formadoras de colonias GM, que van a producir granulocitos, específicamente neutrófilos y monocitos. Las células progenitoras, como las células madre, se parecen a los linfocitos y no pueden distinguirse solamente por su apariencia microscópica.
En la generación siguiente, las células se llaman células precursoras, también conocidas como blastos. Luego de varias divisiones celulares se desarrollan en elementos formes de la sangre. Por ejemplo, los monoblastos se desarrollan en monocitos, los mieloblastos eosinófilos en eosinófilos y así sucesivamente. Las células precursoras tienen apariencias microscópicas reconocibles. Varias hormonas llamadas factores de crecimiento hematopoyético regulan la diferenciación y la proliferación de células progenitoras particulares. La eritropoyetina, EPO, incrementa la cantidad de células precursoras de glóbulos rojos. La eritropoyetina es producida principalmente por células en los riñones que están entre los túbulos renales, células intersticiales peritubulares. En caso de falla renal, la liberación de eritropoyetina disminuye y la producción de glóbulo rojo es inadecuada. Esto provoca una reducción del hematocrito, lo que lleva a una menor habilidad para transportar oxígeno a los tejidos corporales. La trombopoyetina, la TPO, es una hormona producida por el hígado que estimula la formación de plaquetas a partir de los megacariocitos. Varias citocinas diferentes regulan el desarrollo de distintos tipos de células sanguíneas. Las citocinas son glucoproteínas pequeñas producidas típicamente por células como las de la médula ósea roja, leucocitos, macrófagos, fibroblastos y células endoteliales. Por lo general, actúan como hormonas locales, autócrinas o parácrinas. Las citocinas estimulan la proliferación de células progenitoras en la médula ósea roja y regulan las actividades de células involucradas en defensas no específicas, como los fagocitos, y respuestas inmunitarias como las células B y T. Dos familias importantes de citocinas que estimulan la formación de glóbulos blancos son los factores estimulantes de colonias y las interleucinas. Correlación clínica. Usos clínicos de los factores de crecimiento hematopoyéticos. Los factores de crecimiento hematopoyéticos disponibles a través de la tecnología de ADN recombinante tienen un potencial tremendo para usos clínicos, cuando la habilidad natural de una persona para formar células sanguíneas nuevas está disminuida o es defectuosa. La forma artificial de la eritropoyetina alfa, es muy efectiva en el tratamiento de una producción de glóbulos rojos disminuida que acompaña la etapa final de una enfermedad renal. El factor estimulante de colonias de granulocitos, macrófagos, y factores estimulantes de colonias granulocítico se administra para estimular la formación de glóbulos rojos en pacientes con cáncer que están recibiendo tratamiento de quimioterapia que mata las células de la médula ósea roja, además de las cancerosas, porque ambos tipos celulares realizan mitosis. Recuérdese que los glóbulos blancos ayudan a proteger contra la enfermedad. La trombopoyetina es una gran promesa para prevenir el agotamiento de las plaquetas, necesarias para ayudar en la coagulación sanguínea durante la quimioterapia. Los factores estimulantes de colonias y la trombopoyetina también mejoran el resultado de los pacientes que reciben trasplantes de médula ósea. Los factores de crecimiento hemopoyéticos también se usan para tratar la trombocitopenia en los neonatos, otros trastornos de coagulación y varios tipos de anemia. Eritrocitos. Los eritrocitos, eritro igual a rojo, cito igual a célula o glóbulos rojos, abreviado como GR, contienen la proteína transportadora de oxígeno, hemoglobina, un pigmento que le da el color rojo a la sangre. Un hombre adulto saludable tiene aproximadamente de 5,4 millones de glóbulos rojos por microlitro de sangre y una mujer adulta saludable tiene alrededor de 4,8 millones. Una gota de sangre tiene aproximadamente 50 microlitros. Para mantener cantidades normales de glóbulo rojo, nuevas células maduras deben entrar en la circulación a una tasa sorprendente de 2 millones por segundo, un ritmo que balancea la tasa igualmente alta de destrucción de glóbulos rojos. Anatomía del eritrocito. Los eritrocitos son discos bicóncavos con un diámetro de 7 a 8 micrómetros. Recuérdese que un micrómetro es igual a 1 sobre 10.000 de un centímetro, o 1 sobre 1000 de un milímetro. Los eritrocitos maduros tienen una estructura simple. Su membrana plasmática es fuerte y flexible, lo que le permite deformarse sin romperse a medida que atraviesa los capilares sanguíneos estrechos. Como se verá luego, ciertos glucolípidos de la membrana plasmática de los glóbulos rojos son antígenos que corresponden a los varios grupos sanguíneos, tales como el grupo AB0 y el factor RH.
Los glóbulos rojos no tienen núcleos ni otros orgánulos y no pueden reproducirse ni llevar actividades metabólicas complejas. El citosol de los glóbulos rojos contiene moléculas de hemoglobina. Estas importantes moléculas son sintetizadas antes de la pérdida del núcleo, durante la producción del glóbulo rojo, y constituyen cerca del 33% del peso celular. Fisiología del eritrocito. Los eritrocitos están altamente especializados para su función de transporte de oxígeno. Dado que los glóbulos rojos maduros no tienen núcleo, todo su espacio interno está disponible para el transporte de oxígeno. Debido a que les falta la mitocondria y generan ATP anaeróbicamente sin oxígeno, los glóbulos rojos no usan el oxígeno que transportan. Incluso la forma de un glóbulo rojo facilita su función. Un disco bicóncavo tiene una relación área-superficie mucho más grande para la difusión de moléculas de gas hacia adentro y hacia afuera del glóbulo rojo que una esfera o un cubo. Cada eritrocito contiene aproximadamente 280 millones de moléculas de hemoglobina. Una molécula de hemoglobina consiste en una proteína llamada globina, compuesta por 4 cadenas polipeptídicas, 2 cadenas alfa y 2 beta, un pigmento no proteico tipo anillo llamado hemo. Está unido a cada una de las 4 cadenas. En el centro de cada anillo hemo hay un ion hierro que puede combinarse reversiblemente con una molécula de oxígeno, lo que permite que cada molécula de hemoglobina se una a 4 moléculas de oxígeno. Cada molécula de oxígeno que se capta en los pulmones se une a un ion hierro. A medida que la sangre fluye a través de los capilares tisulares, la reacción hierro-oxígeno se revierte. La hemoglobina libera oxígeno que difunde primero hacia el líquido intersticial y luego hacia las células. La hemoglobina también transporta aproximadamente 23% del total del dióxido de carbono, un producto de desecho del metabolismo. El resto se disuelve en el plasma y es llevado como iones bicarbonato. La sangre que fluye a través de capilares tisulares capta dióxido de carbono, parte del cual se combina con aminoácidos en la parte globina de la hemoglobina. A medida que la sangre fluye a través de los pulmones, el dióxido de carbono de la hemoglobina se libera y luego se exhala. Además de su papel clave en transportar el oxígeno y el dióxido de carbono, la hemoglobina también participa en la regulación del flujo y en la presión sanguínea. La hormona gaseosa óxido nítrico, producida por las células endoteliales que rodean a los vasos sanguíneos, se une a la hemoglobina. En ciertas circunstancias, la hemoglobina libera óxido nítrico. El óxido nítrico liberado causa vasodilatación, un incremento en el diámetro del vaso sanguíneo que ocurre cuando el músculo liso de las paredes de los vasos se relaja. La vasodilatación mejora el flujo sanguíneo y aumenta el transporte de oxígeno hacia las células cercanas al sitio de liberación de óxido nítrico. Los eritrocitos también contienen la enzima anhidrasa carbónica, que cataliza la conversión de dióxido de carbono y agua a ácido carbónico, que a su vez se disocia en ion hidrógeno y ion bicarbonato. La reacción completa es reversible y se resume de la siguiente manera: dióxido de carbono más agua igual ácido carbónico. La disociación de ácido carbónico produce ion hidrógeno e ion bicarbonato. Esta reacción es significativa por 2 motivos. Uno, permite que aproximadamente el 70% del dióxido de carbono sea transportado en plasma desde células tisulares hacia los pulmones en forma de ion bicarbonato. También sirve como un amortiguador importante en el líquido extracelular. Ciclo de vida del eritrocito. Los eritrocitos viven solo aproximadamente 120 días debido al desgaste que sufren sus membranas plasmáticas a medida que atraviesan los capilares sanguíneos. Sin un núcleo y ni orgánulos, los glóbulos rojos no pueden sintetizar componentes nuevos para reemplazar a los dañados. La membrana plasmática se vuelve más frágil con el tiempo y es más probable que las células se rompan, especialmente cuando atraviesan canales estrechos de la médula. Los glóbulos rojos lisados dañados son removidos de la circulación y destruidos por los macrófagos fagocíticos fijos del vaso y del hígado, y los productos de su degradación son reciclados y utilizados en numerosos procesos metabólicos, incluida la formación de nuevos glóbulos rojos. El reciclado ocurre de la siguiente manera. 1. Los macrófagos en el vaso, el hígado o la médula ósea roja fagocitan los eritrocitos desgastados o rotos. 2. Se separan las porciones globina y el hemo de la hemoglobina. 3. La globina se divide en aminoácidos que pueden utilizarse para sintetizar otras proteínas. 4. Se remueve el hierro de la porción hemo en la forma hierro más 3 que se asocia con la proteína plasmática transferina.
trans a través Fer-hierro, un transportador para hierro positivo 3 en el torrente sanguíneo. 5. En las fibras musculares, las células hepáticas y los macrófagos del vaso y del hígado, el hierro más 3 se libera de la transferina y se adhiere a una proteína de almacenamiento llamado ferritina. 6. Cuando se libera de un sitio de almacenamiento o de absorción en el tracto gastrointestinal, el hierro más 3 se adhiere a la transferina. 7. El complejo hierro más 3 transferina se transporta a la médula ósea roja, donde las células precursoras del glóbulo rojo lo captan a través de endocitosis mediada por receptores para usarlo en la síntesis de hemoglobina. El hierro es necesario para la porción hemo de la molécula de hemoglobina y los aminoácidos por la porción globina. Para la síntesis de hemoglobina también es necesario la vitamina B12. 8. La eritropoiesis en la médula ósea roja resulta en la producción de glóbulos rojos que entran en la circulación. 9. Cuando se remueve el hierro del hemo, la porción no férrica del hemo se convierte en biliverdina, un pigmento verde, y luego en bilirrubina, un pigmento amarillo anaranjado. 10. La bilirrubina entra en la sangre y es transportada al hígado. 11. Dentro del hígado, la bilirrubina es liberada por las células hepáticas como bilis, que pasa al intestino delgado y luego al intestino grueso. 12. En el intestino grueso, las bacterias convierten la bilirrubina en urobilinógeno. 13. Parte del urobilinógeno es absorbido nuevamente hacia la sangre, convirtiendo un pigmento amarillo llamado urobilina y excretado en la orina. 14. La mayor parte del urobilinógeno es eliminado en la materia fecal en forma de un pigmento marrón llamado estercobilina, lo que le da un color característico a la materia fecal. Correlación clínica, sobrecarga de hierro y daño tisular. Debido a que los iones libres de hierro, hierro más 2 y hierro más 3, se unen a moléculas dañadas en las células o en la sangre, la transferina y la ferritina actúan como proteínas acompañantes, protectoras durante el transporte y el almacenaje de los iones de hierro. Como resultado, el plasma prácticamente no contiene hierro libre. Más aún, dentro de los cuerpos celulares solo hay disponibles pequeñas cantidades para ser utilizadas en la síntesis de moléculas que contienen hierro, como los pigmentos citocrómicos necesarios para la producción de ATP en las mitocondrias. En los casos de sobrecarga de hierro, se acumula la cantidad de hierro corporal. Debido a que no se dispone de un método para eliminar el exceso de hierro, cualquier condición que incrementa su absorción en la dieta puede causar una sobrecarga de hierro. En un momento dado, las proteínas transferina y ferritina se saturan de iones de hierro y aumenta el nivel de hierro libre. Las consecuencias comunes de sobrecarga de hierro son enfermedades del hígado, el corazón, los islotes pancreáticos y las gónadas. La sobrecarga de hierro también permite que ciertos microbios hierro dependientes se multipliquen. Normalmente tales microbios no son patógenos, pero se multiplican rápido y pueden tener efectos letales en el corto plazo cuando hay hierro libre. Eritropoiesis, producción de eritrocitos. La eritropoiesis, la producción de eritrocitos, comienza en la médula ósea roja con un precursor celular llamado proeritroblasto. El proeritroblasto se divide varias veces y produce células que comienzan a sintetizar hemoglobina. Finalmente, una célula cerca del final de la secuencia de desarrollo eyecta su núcleo y se transforma en un reticulocito. La pérdida del núcleo causa que el centro de la célula se indente y se produzca la forma bicóncava distinta de los glóbulos rojos. Los reticulocitos retienen algunas mitocondrias, ribosomas y retículo endoplásmico. Pasan desde la médula ósea roja hacia el torrente sanguíneo, escurriéndose entre las membranas plasmáticas de células endoteliales adyacentes a los capilares sanguíneos. Los reticulocitos se desarrollan en glóbulos rojos maduros 1 a 2 días después de su liberación de la médula ósea. Correlación clínica. Recuento de los reticulocitos. La tasa de eritropoiesis se mide mediante un recuento de reticulocitos. Normalmente, un poco menos del 1% de los glóbulos rojos más viejos se reemplazan por reticulocitos nuevos en un día. Por lo tanto, son necesarios 1 o 2 días para que los reticulocitos pierdan los últimos vestigios del retículo endoplásmico y se transformen en glóbulos rojos maduros. Por lo tanto, los reticulocitos representan el 0,5 al 1% de todos los glóbulos rojos en una muestra normal de sangre. En una persona anémica, un recuento de reticulocitos bajo puede indicar una escasez de eritropoyetina o una inhabilidad de la médula ósea roja de reponer a la eritropoyetina.
tal vez debido a una deficiencia nutricional o a leucemia. Un recuento de reticulocitos alto puede indicar una buena respuesta de la médula ósea roja a pérdidas de sangre previas o a terapia de hierro en una persona que tenía una deficiencia de este. También puede indicar el uso ilegal de eritropoyetina alfa en un atleta. Normalmente, la eritropoiesis y la destrucción de los glóbulos rojos proceden al mismo ritmo. Si la capacidad de carga de oxígeno de la sangre cae debido a que la eritropoiesis no se mantiene al ritmo de la destrucción de los glóbulos rojos, comienza un sistema de retroalimentación negativa que acelera la producción de glóbulos rojos. La condición controlada es la cantidad de oxígeno transportado a los tejidos corporales. Si muy poco oxígeno entra en la sangre, puede ocurrir una deficiencia de oxígeno a nivel tisular llamada hipoxia. Por ejemplo, el menor contenido de oxígeno en el aire a gran altura reduce la cantidad de oxígeno en la sangre. El transporte de oxígeno también puede disminuir debido a la anemia, que tiene muchas causas: falta de hierro, de ciertos aminoácidos y de vitamina B12. Los problemas circulatorios que reducen el flujo sanguíneo de los tejidos pueden disminuir el transporte de oxígeno. Cualquiera sea la causa, la hipoxia estimula que el riñón aumente la liberación de eritropoyetina, que acelera el desarrollo de los proeritroblastos o reticulocitos en la médula ósea roja. A medida que la cantidad de glóbulos rojos se incrementa, se puede transportar más oxígeno a los tejidos corporales. Los recién nacidos prematuros frecuentemente tienen anemia, en parte debido a la producción inadecuada de eritropoyetina. Durante las primeras semanas después del nacimiento, el hígado, no los riñones, producen la mayoría de la eritropoyetina, debido a que el hígado es menos sensible a la hipoxia que los riñones. Los recién nacidos tienen una respuesta de eritropoyetina menor a la anemia que los adultos, debido a que la hemoglobina fetal, hemoglobina presente al nacimiento, lleva hasta el 30% más de oxígeno. La pérdida de hemoglobina fetal a causa de una producción insuficiente de eritropoyetina empeora la anemia. Correlación clínica: dopaje de la sangre. La liberación de oxígeno es un factor limitante en proezas musculares como el levantamiento de pesas o correr una maratón. Como resultado, aumentar la capacidad de carga de oxígeno en la sangre mejora el desempeño atlético, especialmente en eventos de resistencia. Debido a que los glóbulos rojos transportan oxígeno, los atletas han intentado varias opciones para aumentar su recuento, conocido como dopaje de la sangre o policitemia artificial inducida, una cantidad anormalmente alta de glóbulos rojos, para obtener una ventaja competitiva. Algunos atletas han aumentado su producción de glóbulos rojos mediante inyección de eritropoyetina alfa, Procrit o Epogen, un fármaco que se usa para tratar la anemia, ya que estimula la producción de glóbulos rojos en la médula ósea roja. Las prácticas que aumentan la cantidad de glóbulos rojos son peligrosas porque aumentan la viscosidad de la sangre, que incrementa la resistencia al flujo sanguíneo y hace que sea más difícil el bombeo cardíaco. La viscosidad incrementada también contribuye a la presión alta y a un mayor riesgo de infarto de miocardio. Durante la década de 1980, al menos 15 ciclistas de competición murieron de ataques al corazón o cerebrales ligados muy probablemente al uso de eritropoyetina alfa. Controlar esto resulta muy difícil, ya que el fármaco es idéntico a la eritropoyetina natural. En apariencia, el dopaje de la sangre natural es la clave del éxito de los maratonistas de Kenia. La altitud promedio de las tierras altas de Kenia es aproximadamente 1.829 metros por encima del nivel del mar. Otras áreas de Kenia son incluso más altas. El entrenamiento en altitud mejora sustancialmente la adecuación, la resistencia y el desempeño. A estas altitudes elevadas, el cuerpo incrementa la producción de glóbulos rojos, que significa que el ejercicio oxigena sustancialmente la sangre. Cuando estos corredores compiten en Boston, por ejemplo, a una altitud justo por encima del nivel del mar, sus cuerpos contienen más eritrocitos que la de los cuerpos de sus competidores que entrenaron en Boston. En Kenia se han establecido numerosos campos de entrenamiento que atraen a atletas de resistencia de todo el mundo. Leucocitos. Tipos de leucocitos. A diferencia de los eritrocitos, los leucocitos leuco igual a blanco o glóbulos blancos, Gb, tienen un núcleo y un complemento completo de otros orgánulos, pero no poseen hemoglobina.
Los glóbulos blancos se clasifican como granulares o agranulares, dependiendo de si contienen gránulos citoplasmáticos, vesículas, conspicuos, rellenos de químicos que son visibles por tinción cuando se observan a través de la luz del microscopio óptico. Los leucocitos granulares incluyen neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Los leucocitos agranulares incluyen linfocitos y monocitos. Como se muestra en la figura 19.3, los monocitos y los leucocitos granulares se desarrollan a partir de las células madre mieloides. En cambio, los linfocitos lo hacen de células madre linfoides. Leucocitos granulares. De acuerdo con su tinción, cada uno de los tres tipos de leucocitos granulares muestra gránulos conspicuos con coloración distinta que puede reconocerse con el microscopio óptico. Los leucocitos granulares pueden distinguirse de la siguiente manera. Neutrófilo. Los gránulos de un neutrófilo son más pequeños que las de otros leucocitos granulares, tienen distribución pareja y son lila pálido. Debido a que los gránulos no atraen fuertemente colorantes ácido, rojo o básico azul, estos glóbulos blancos son neutrófilos, amantes del neutro. El núcleo tiene 2 a 5 lóbulos conectados por hebras muy finas de material nuclear. A medida que la célula envejece, se incrementa la cantidad de glóbulos del núcleo. Debido a que los neutrófilos más viejos tienen varios lóbulos nucleares con formas diferentes, con frecuencia se los llama leucocitos polimorfonucleares, abreviado como PMN, polimorfos o polis. Eosinófilo. Los gránulos grandes y de tamaño uniforme dentro de un eosinófilo son eosinofílicos, amantes de la eosina. Se tiñen de colorantes ácidos naranja rojizos. Por lo general, los gránulos no cubren ni oscurecen el núcleo, que con frecuencia tienen 2 lóbulos conectados, ya sea por una hebra delgada o una gruesa de material nuclear. Basófilo. Los gránulos rodeados de tamaño variable de un basófilo son basofílicos, amantes de lo básico. Se tiñen de colorantes básicos azul purpúreo. En general, los gránulos oscurecen el núcleo que tienen 2 lóbulos. Leucocitos agranulares. Aunque son llamados leucocitos agranulares, poseen gránulos citoplasmáticos que no son visibles por un microscopio óptico, debido a su tamaño pequeño y las escasas cualidades de tinción. Linfocito. El núcleo de un linfocito se tiñe de oscuro y es redondo o levemente indentado. El citoplasma se tiñe de azul cielo y forma un anillo alrededor del núcleo. Cuando la célula es más grande, más citoplasma es visible. Según el diámetro de sus células, se clasifican como linfocitos grandes, 10 a 14 micrómetros, o pequeños, 6 a 9 micrómetros. Aunque el significado funcional de la diferencia de tamaño entre los linfocitos pequeños o grandes no es claro, la distinción es clínicamente útil porque un incremento en la cantidad de linfocitos grandes tiene significado diagnóstico en las infecciones virales agudas y en algunas enfermedades inmunodeficientes. Monocito. El núcleo de un monocito usualmente tiene forma de riñón o de herradura y el citoplasma es gris azulado y tiene apariencia espumosa. El color y la apariencia del citoplasma se debe a gránulos finos azurofílicos, azur igual a azul, fílico igual a amante, que son lisosomas. La sangre es simplemente un conducto para los monocitos que migran desde esta hacia los tejidos, donde se agrandan y se transforman en macrófagos, igual a grandes comedores. Algunas se vuelven macrófagos fijos, tisulares, que significa que residen en tejidos particulares, como por ejemplo los macrófagos alveolares en los pulmones y los macrófagos en el bazo. Otras se vuelven macrófagos circundantes, que rondan los tejidos y se juntan en sitios de infección o de inflamación. Los leucocitos y otras células nucleadas corporales tienen proteínas llamadas antígeno del complemento mayor de histocompatibilidad, abreviado como CMH, que protruye desde membranas plasmáticas hacia el líquido extracelular. Estos marcadores de identidad celular son únicos para cada persona, excepto en gemelos idénticos. Aunque los glóbulos rojos poseen grupos de antígenos sanguíneos, no tienen antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad. Funciones de los leucocitos. En un cuerpo saludable, algunos glóbulos blancos, especialmente los linfocitos, pueden vivir por varios meses o años, pero la mayoría solo lo hace unos pocos días. Durante un periodo de infección, los glóbulos blancos fagocíticos pueden vivir solo unas pocas horas. Los glóbulos blancos son mucho menos numerosos que los glóbulos rojos,
aproximadamente 5.000 a 10.000 células por microlitro de sangre, y son sobrepasados en número por los glóbulos rojos en una relación cercana a 700:1. La leucocitosis, un incremento de glóbulos blancos por arriba de 10.000 células por microlitro de sangre, es una respuesta normal protectiva contra estrés, como microbios invasores, ejercicios extenuantes, anestesia y cirugía. Un nivel anormalmente bajo de glóbulos blancos, menor de 5.000 células por microlitro de sangre, se llama leucopenia. Nunca es beneficiosa y puede ser causada por radiación, shock y ciertos agentes quimioterapéuticos. La piel y las membranas mucosas corporales están continuamente expuestas a microbios y sus toxinas. Algunos de estos pueden invadir tejidos más profundos para causar enfermedad. Cuando los patógenos entran en el cuerpo, la función general de los glóbulos blancos es combatirlos por fagocitosis o mediante respuestas inmunitarias. Para lograr estos objetivos, muchos glóbulos blancos dejan el torrente sanguíneo y se juntan en sitios de invasión de patógenos o de inflamación. Cuando los leucocitos granulares y los monocitos dejan el torrente sanguíneo para luchar contra una lesión o una infección, nunca vuelven de nuevo a la sangre. Por otro lado, los linfocitos se recirculan continuamente desde la sangre hacia los espacios intersticiales o de los tejidos al líquido linfático y de vuelta a la sangre. Solo el 2% de la población total de linfocitos está circulando en la sangre en un momento dado. El resto se halla en el líquido linfático y en órganos como la piel, los pulmones, los nódulos linfáticos y el vaso. Los glóbulos rojos están contenidos dentro del torrente sanguíneo, pero los glóbulos blancos lo dejan por un proceso que se llama emigración. E igual hacia afuera, migra igual a viajar, también denominado diaperesis, en el cual rueda a lo largo del endotelio, se une a él y se escurre entre las células endoteliales. Las señales precisas que estimulan la migración a través de un vaso sanguíneo particular varían para los diferentes tipos de glóbulos blancos. Las moléculas conocidas como moléculas de adhesión los ayudan a adherirse al endotelio. Por ejemplo, las células endoteliales muestran moléculas de adhesión llamadas selectinas en respuesta a heridas e inflamación cercana. Las selectinas se pegan a los carbohidratos de la superficie de los neutrófilos y causan que se retracen y ruede a lo largo de la superficie endotelial. En la superficie de los neutrófilos hay otras moléculas de adhesión llamadas integrinas que se fijan a los neutrófilos hacia el endotelio y asisten a su movimiento a través de las paredes de los vasos sanguíneos y hacia el líquido intersticial del tejido dañado. Los neutrófilos y los macrófagos son activos en la fagocitosis. Pueden ingerir bacterias y deshacerse de materia muerta. Varios químicos diferentes liberados por los microbios y los tejidos inflamados atraen a los fagocitos, un fenómeno llamado quimiotaxis. Las sustancias que proveen un estímulo para la quimiotaxis incluyen toxinas producidas por los microbios, quininas que son productos especiales de tejidos dañados y algunos de los factores estimuladores de colonias. Los factores estimuladores de colonias también aumentan la actividad fagocítica de los neutrófilos y los macrófagos. Entre los glóbulos blancos, los neutrófilos responden más rápidamente a la destrucción tisular por las bacterias. Después de fagocitar un patógeno, un neutrófilo libera varios químicos para destruirlo. Estos incluyen la enzima lisosima, que destruye ciertas bacterias y oxidantes fuertes, como el anión superóxido y el peróxido de hidrógeno y el anión hipoclorito, que es similar a la lavandina. Los neutrófilos también contienen defensinas, proteínas que exhiben un amplio rango de actividad antibiótica contra bacterias y hongos. Dentro de un neutrófilo, las vesículas que contienen defensinas se unen con los fagosomas que contienen los microbios. Las defensinas forman péptidos flecha que hacen agujeros en las membranas microbianas. La pérdida de contenido celular resultante mata al invasor. Los eosinófilos dejan los capilares y entran en el líquido tisular. Se estima que liberan enzimas como la estaminasa, que combate los efectos de la histamina y otras sustancias involucradas en la inflamación durante las reacciones alérgicas. Los eosinófilos también fagocitan complejos antígeno-anticuerpo y son efectivas contra ciertos parásitos. Con frecuencia, un recuento alto de eosinófilos indica una condición alérgica o una infección parasitaria. En sitios de inflamación, los basófilos dejan los capilares, entran en los tejidos y liberan gránulos que contienen heparina, histamina y serotonina. Estas sustancias intensifican la reacción inflamatoria y están involucradas en las reacciones de hipersensibilidad, alergias.
Los basófilos son similares en función a los mastocitos, células de tejido conectivo que se originan de células madre pluripotenciales de la médula ósea roja. Como los basófilos, los mastocitos liberan sustancias involucradas en la inflamación, incluyendo la heparina, la histamina y las proteasas. Los mastocitos están ampliamente dispersos en el cuerpo, en particular en tejidos conectivos de la piel y las membranas mucosas de los tractos respiratorio y gastrointestinal. Los linfocitos son los principales soldados en las batallas del sistema linfático. La mayoría de los linfocitos se mueven continuamente entre los tejidos linfoides, la linfa y la sangre, y pasan solo pocas horas por la sangre. Por lo tanto, solo una pequeña proporción del total de linfocitos está presente en la sangre en un momento dado. Los tres tipos principales de linfocitos son células B, células T y natural killers. Las primeras son particularmente efectivas en destruir bacterias e inactivar sus toxinas. Las células T atacan cuerpos celulares infectados y células tumorales y son responsables del rechazo de órganos trasplantados. La respuesta inmunitaria llevadas a cabo por las células T y las B combaten la infección y proveen protección contra algunas enfermedades. Las células natural killer atacan una amplia variedad de cuerpos celulares infectados y ciertas células tumorales. A los monocitos les lleva más tiempo llegar al sitio de infección que a los neutrófilos, pero lo hacen en mayor cantidad y destruyen más microbios. Cuando llegan, los monocitos se agrandan y se diferencian en macrófagos merodeadores, que limpian los detritos celulares y los microbios por fagocitosis después de una infección. Como se ha visto, un incremento de la cantidad de glóbulos blancos en circulación usualmente indica inflamación o infección. Un médico puede pedir un recuento diferencial de leucocitos, el cual incluye los 5 tipos de glóbulos blancos, para detectar infección o inflamación, determinar los efectos de un posible envenenamiento por químicos o drogas, monitorizar trastornos sanguíneos, leucemias y los efectos de quimioterapias o detectar reacciones alérgicas e infecciones parasitarias. Debido a que cada tipo de glóbulo blanco tiene un papel diferente, determinar el porcentaje de cada uno en la sangre ayuda a diagnosticar la condición. El cuadro 19.2 enumera el significado de conteos altos y bajos de glóbulos blancos. Cuadro 19.2. Significado de recuentos altos y bajos de glóbulos blancos. Neutrófilos. Un recuento alto puede indicar infección bacteriana, quemaduras, estrés e inflamación. Un recuento bajo puede indicar exposición a radiación, toxicidad por fármacos, deficiencia de vitamina B12, lupus eritematoso sistémico. Linfocitos. Un recuento alto puede indicar infecciones virales, ciertos tipos de leucemias, mononucleosis infecciosa. Un recuento bajo puede indicar enfermedad prolongada, infecciones por HIV, inmunosupresión, tratamiento con cortisol. Monocitos. Un recuento alto puede indicar infecciones virales o micóticas, tuberculosis, algunas leucemias, otras enfermedades crónicas. Un recuento bajo puede indicar supresión de la médula ósea, tratamiento con cortisol. Eosinófilos. Un recuento alto puede indicar reacciones alérgicas, infecciones parasitarias, enfermedades autoinmunes. Y un recuento bajo puede indicar toxicidad por fármacos, estrés, reacciones alérgicas agudas. Basófilos. Un recuento alto puede indicar reacciones alérgicas, leucemia, cánceres, hipotiroidismo. Un recuento bajo puede indicar embarazo, ovulación, estrés, hipotiroidismo. Plaquetas. Aparte de los tipos celulares inmaduros que se convierten en eritrocitos y leucocitos, las células madre hematopoyéticas también se diferencian en células que producen plaquetas. Bajo la influencia de la hormona trombopoyetina, las células madre mieloides se convierten en células formadoras de colonias megacariocíticas, que a su vez se convierten en células precursoras llamadas megacarioblastos. Los megacarioblastos se transforman en megacariocitos, células muy grandes que se dividen en 2.000 a 3.000 fragmentos. Cada fragmento encerrado por una porción de membrana plasmática es una plaqueta. Las plaquetas se liberan desde los megacariocitos en la médula ósea roja y después entran en la circulación sanguínea. En cada microlitro de sangre hay entre 150.000 y 400.000 plaquetas. Tienen forma de disco irregular de 2 a 4 micrómetros de diámetro y muchas vesículas, pero no poseen núcleo. Sus gránulos contienen químicos que, cuando son liberados, promueven la coagulación. Las plaquetas contribuyen a detener la pérdida de sangre de vasos sanguíneos dañados al formar un tapón plaquetario. Tienen un promedio de vida breve,
normalmente solo de 5 a 9 días. Las plaquetas muertas y envejecidas son removidas por los macrófagos esplénicos y hepáticos. El 419.3 se resumen los elementos corpusculares de la sangre. Correlación clínica. Hemograma completo. Un hemograma completo es una prueba muy valiosa porque permite diagnosticar anemia y diversas infecciones. Usualmente incluye el recuento de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas por microlitro de sangre total, el hematocrito y un recuento diferencial de glóbulos blancos. También se determina la cantidad de hemoglobina en gramos por mililitro de sangre. Los rangos normales de hemoglobina son en niños de 14 a 20 gramos sobre 100 mililitros de sangre, mujeres adultas de 12 a 16 gramos sobre 100 mililitros de sangre, hombres adultos de 13,5 a 18 gramos por 100.000 mililitros de sangre. Trasplantes de células madre de la médula ósea y de sangre del cordón umbilical. Un trasplante de médula ósea es el reemplazo de una médula ósea anormal o cancerosa con médula ósea normal o saludable para restablecer el recuento de células sanguíneas normales. En pacientes con cáncer o ciertas enfermedades genéticas, la médula ósea defectuosa se destruye con dosis altas de quimioterapia y radiación, justo antes de que se realice el trasplante. Estos tratamientos matan a las células cancerosas y destruyen el sistema inmunitario del paciente para disminuir la probabilidad de rechazo del trasplante. Una médula ósea saludable para el trasplante puede ser provista por el donante o por el paciente cuando la enfermedad subyacente está inactiva, como cuando la leucemia se encuentra en remisión. Por lo general, la médula ósea del donante se extrae bajo anestesia total con una jeringa de la cresta ilíaca del hueso de la cadera y luego se inyecta en la vena del receptor, similar a una transfusión de sangre. La médula inyectada migra hacia las cavidades de la médula ósea del receptor, donde las células madre del donante se multiplican. Si todo sale bien, la médula ósea del receptor es completamente reemplazada por las células sanas no cancerosas. Los trasplantes de médula ósea se han usado para tratar anemia aplásica, ciertos tipos de leucemia, enfermedades inmunodeficientes combinadas graves, enfermedad de Hodgkin, linfoma no Hodgkin, mieloma múltiple, talasemia, anemia de células falciformes, cáncer de mama, de ovario y testicular y anemia hemolítica. Sin embargo, hay algunos inconvenientes. Debido a que los glóbulos blancos del receptor han sido destruidos completamente por la quimioterapia y la radiación, el paciente es muy vulnerable a las infecciones. Se necesita 2 a 3 semanas para que la médula trasplantada produzca glóbulos blancos suficientes a fin de proteger contra las infecciones. Además, la médula ósea trasplantada puede producir células T que ataquen los tejidos del receptor, una reacción llamada enfermedad de injerto versus huésped. De manera similar, cualquiera de las células T sobrevivientes a la quimioterapia y a la radiación que recibió el receptor puede atacar las células trasplantadas del donante. Otro problema es que los pacientes deben recibir dosis de fármacos inmunosupresores de por vida. Debido a que estos fármacos reducen la actividad del sistema inmunitario, incrementan el riesgo de infección. Los fármacos inmunosupresores también tienen efectos secundarios como fiebre, dolores musculares y de cabeza, náuseas, fatiga, depresión, alta presión arterial e insuficiencia renal y hepática. Un avance más reciente para obtener células madre involucra un trasplante de sangre del cordón umbilical. La conexión entre la madre y el embrión, luego feto, es el cordón umbilical. Es posible obtener células madre del cordón umbilical poco después del nacimiento. Se extraen con una jeringa y luego se congelan. Las células madre del cordón tienen varias ventajas sobre las que se obtienen de la médula ósea. 1. Se recolectan con facilidad con autorización de los padres del recién nacido. 2. Son más abundantes que las células madre de la médula ósea roja. 3. Es menos probable que causen la enfermedad injerto versus huésped. Por lo tanto, la compatibilidad entre donante y receptor no tiene que ser tan cercana como en el caso del trasplante de médula ósea. Esto provee un número alto de donantes potenciales. 4. Es menos probable que transmite infecciones. 5. Puede almacenarse indefinitivamente en bancos de sangre de cordones umbilicales. Hemostasia. La hemostasia, que no debe confundirse con la palabra similar homeostasis, es una secuencia de respuestas que detiene el sangrado. Cuando se rompen o se dañan los vasos sanguíneos, la respuesta hemostática debe ser rápida, enfocada en la región del daño y cuidadosamente controlada para ser efectiva.
Hay 3 mecanismos que reducen la pérdida de sangre. 1, el espasmo vascular. 2, la formación del tapón plaquetario. Y 3, la coagulación sanguínea. Cuando la hemostasia es exitosa, impide la hemorragia, ragia igual a brotar, la pérdida de gran cantidad de sangre de los vasos. Los mecanismos hemostáticos pueden prevenir la hemorragia de los vasos sanguíneos más pequeños, pero la hemorragia extensa de los vasos grandes usualmente requiere intervención médica. Espasmo vascular. Cuando se dañan las arterias o las arteriolas, el músculo liso de sus paredes se contrae inmediatamente, una reacción que se llama espasmo vascular. Esto reduce la pérdida de sangre por varios minutos a varias horas. Durante este tiempo operan los otros mecanismos hemostáticos. Es probable que el espasmo sea causado por daño al músculo liso, sustancias liberadas desde las plaquetas activas y reflejos iniciados por los receptores del dolor. Formación del tapón plaquetario. Considerando su pequeño tamaño, las plaquetas almacenan una impresionante cantidad de sustancias químicas. Dentro de muchas vesículas hay factores de coagulación, ADP, ATP, calcio y serotonina. También están presentes las enzimas que producen tromboxano A2, una prostaglandina, factor estabilizador de la fibrina que ayuda a fortalecer el coágulo sanguíneo, lisosomas, algunas mitocondrias, sistemas de membrana que captan y almacenan calcio y proveen canales para liberar el contenido de los gránulos y glucógeno. También dentro de las plaquetas hay factor de crecimiento derivado de las plaquetas, PDGF, una hormona que puede causar la proliferación de células endoteliales vasculares, fibras de músculo liso vascular y fibroblastos que ayudan a reparar las paredes de los vasos sanguíneos dañados. La formación del tapón plaquetario ocurre de la siguiente manera. 1. Inicialmente, las plaquetas entran en contacto y se adhieren a las partes lesionadas del vaso sanguíneo, tales como fibras de colágeno del tejido conectivo subyacente a las células endoteliales lesionadas. Este proceso se llama adhesión plaquetaria. 2. Debido a la adhesión, las plaquetas se activan y sus características cambian drásticamente. Extienden muchas proyecciones que les permite entrar en contacto e interactuar entre ellas y comienzan a liberar los contenidos de sus vesículas. Esta fase se llama reacción de liberación plaquetaria. El ADP y el tromboxano A2 liberadas tienen un papel principal en la activación de las plaquetas cercanas. La serotonina y el tromboxano A2 funcionan como vasoconstrictores y causan y mantienen la contracción del músculo liso vascular, lo que disminuye el flujo sanguíneo a través del vaso sanguíneo lesionado. 3. La liberación de ADP hace que otras plaquetas cercanas se vuelvan más adherentes y esto les permite adherirse a las plaquetas originalmente activas. Este agrupamiento de plaquetas se llama agregación plaquetaria. Por último, la acumulación y la adhesión de grandes cantidades de plaquetas forma una masa que se llama tapón plaquetario. Un tapón plaquetario es muy efectivo para prevenir la pérdida de sangre de un vaso pequeño. Aunque al principio el tapón es flojo, se vuelve bastante firme cuando se refuerza con hebras de fibrina durante la coagulación. Un tapón plaquetario puede detener completamente el sangrado si la apertura del vaso sanguíneo no es muy grande. Coagulación. En general, la sangre se mantiene en su forma líquida siempre y cuando permanezca dentro de los vasos. Sin embargo, si se extrae del cuerpo se espesa y forma un gel. Eventualmente, el gel se separa del líquido color cetrino llamado suero, que es simplemente plasma sin las proteínas de coagulación. El gel se denomina coágulo. Consiste en una red de fibras de proteínas insolubles llamadas fibrinas, en la cual quedan atrapados los elementos corpusculares. El proceso de formación de gel, llamado coagulación, es una serie de reacciones químicas que culmina en la formación de hebras de fibrina. Si la sangre se coagula muy fácilmente, el resultado puede ser una trombosis, trom igual a coágulo, o cis condición de coagulación en un vaso sanguíneo no lesionado. Si a la sangre le lleva demasiado tiempo formar un coágulo, puede ocurrir una hemorragia. La coagulación involucra varias sustancias conocidas como factores de coagulación, los cuales incluyen iones de calcio, varias enzimas inactivas que son sintetizadas por los hepatocitos y liberadas hacia el torrente sanguíneo, y varias moléculas asociadas con las plaquetas y liberadas por los tejidos lesionados. La mayoría de los factores de coagulación se identifican con números romanos que indican el orden de su descubrimiento, no necesariamente el orden en el cual participa en el proceso de coagulación. La coagulación es una cascada compleja de reacciones enzimáticas en la cual cada factor activa muchas moléculas del siguiente en una secuencia fija. Por último, se forma una gran cantidad de producto, la proteína fibrina insoluble. La coagulación puede dividirse en 3 estadios.
1. Dos vías llamadas extrínseca e intrínseca que serán descritas en breve, llevan a la formación de protrombinasa. Cuando la protrombinasa se ha formado, los pasos involucrados en los dos estadios siguientes de coagulación son los mismos, tanto para la vía extrínseca como la intrínseca, y en conjunto estos dos estadios se llama vía final común. 2. La protrombinasa convierte la protrombina, una proteína plasmática formada en el hígado, en la enzima trombina. 3. La trombina convierte el fibrinógeno soluble, otra proteína plasmática formada por el hígado, en fibrina insoluble. La fibrina forma las hebras del coágulo. Vía extrínseca. La vía extrínseca de la coagulación tiene menos pasos que la intrínseca y ocurre rápidamente, en segundos si el traumatismo es severo. Se llama así debido a que una proteína tisular denominada factor tisular, también conocida como tromboplastina, se filtra hacia la sangre desde células del exterior, extrínseca, de los vasos sanguíneos e inicia la formación de protrombinasa. El factor tisular es una mezcla compleja de lipoproteínas y fosfolípidos liberados desde la superficie de las células lesionadas. En presencia de calcio, el factor tisular comienza una secuencia de reacciones que terminan activando el factor 10 de la coagulación. Cuando el factor 10 se activa, se combina con el factor 5 en presencia de calcio para formar la enzima activa protrombinasa, y esto completa la vía extrínseca. Vía intrínseca. La vía intrínseca de la coagulación de la sangre es más compleja que la extrínseca y ocurre más lentamente. En general requiere de varios minutos. Esta vía se llama así porque sus activadores están en contacto directo con la sangre o contenidos dentro, intrínseca, de la sangre. No es necesaria una lesión tisular externa. Si las células endoteliales se hacen rugosas o se lesionan, la sangre puede entrar en contacto con las fibras de colágeno en el tejido conectivo alrededor del endotelio del vaso sanguíneo. Además, el traumatismo de las células endoteliales lesiona las plaquetas, lo cual resulta en la liberación de fosfolípidos plaquetarios. El contacto con las fibras colágenas o con el vidrio del tubo donde se recoge la sangre activa el factor 12 de la coagulación, que comienza una secuencia de reacciones que finalmente activan el factor 10 de la coagulación. Los fosfolípidos plaquetarios y el calcio también pueden participar en la activación de este factor. Una vez que el factor 10 es activado, se combina con el factor 5 para formar la enzima activa protrombinasa, de la misma manera que ocurre en la vía extrínseca, y así se completa la vía intrínseca. Vía común. La formación de la protrombinasa marca el inicio de la vía común. En la segunda etapa de la coagulación de la sangre, la protrombinasa y el calcio catalizan la conversión de protrombina en trombina. En la tercera etapa, la trombina en presencia de calcio convierte fibrinógeno, que es soluble, para aflojar la red de fibrina, cuyas hebras son insolubles. La trombina también activa el factor 13, factor estabilizador de la fibrina, que refuerza y estabiliza la red de fibrinas en un coágulo resistente. El plasma contiene cierta cantidad del factor 13 que también es liberado por las plaquetas atrapadas en el coágulo. La trombina tiene dos efectos de retroalimentación positiva. El primero involucra al factor 5, acelerando la formación de protrombinasa. A su vez, la protrombinasa acelera la producción de más trombina y así sucesivamente. En el segundo circuito de retroalimentación positiva, la trombina activa las plaquetas, reforzando su agregación y la liberación de fosfolípidos plaquetarios. Retracción del coágulo. Una vez que se ha formado el coágulo, tapa el área dañada del vaso sanguíneo y detiene la pérdida de sangre. La retracción del coágulo es la consolidación o endurecimiento del coágulo de fibrina. Las hebras de fibrina adheridas a las superficies lesionadas del vaso sanguíneo se contraen gradualmente a medida que las plaquetas las traccionan. Conforme el coágulo se retracta, tira de los bordes de los vasos dañados y los acerca, y así disminuye los riesgos de una lesión mayor. Durante la retracción puede escaparse suero entre las hebras de fibrina, pero los elementos corpusculares de la sangre no. La retracción normal depende de una cantidad adecuada de plaquetas en el coágulo, que liberan factor 13 y otros factores, y fortalecen y estabilizan el coágulo. De esta manera, el vaso sanguíneo puede repararse de manera permanente. Con el tiempo, los fibroblastos forman tejido conectivo en el área dañada, y las nuevas células endoteliales reparan el revestimiento del vaso. Papel de la vitamina K en la coagulación. La coagulación normal depende de niveles corporales adecuados de vitamina K. Aunque esta vitamina no está involucrada en la formación del coágulo,
Es necesario para la síntesis de 4 factores de coagulación. Normalmente es producida por bacterias que habitan el intestino grueso. La vitamina K es una vitamina liposoluble que puede ser absorbida a través del revestimiento del intestino y hacia la sangre si es normal la absorción de lípidos. Con frecuencia, las personas que sufren trastornos que disminuyen la absorción de lípidos, por ejemplo, secreción inadecuada de bilis hacia el intestino delgado, experimentan una hemorragia descontrolada por una deficiencia de vitamina K. Los diversos factores de coagulación, sus fuentes y las vías de activación se resumen en el cuadro 19.4. Mecanismos de control homeostático. Muchas veces por día comienzan a formarse coágulos pequeños dentro de un vaso sanguíneo, frecuentemente en sitios de poca rugosidad o en placas ateroscleróticas en desarrollo. Debido a que la coagulación sanguínea involucra ciclos de amplificación y retroalimentación positiva, el coágulo tiene una tendencia a agrandarse, lo cual crea un impedimento potencial para el flujo sanguíneo a través de los vasos sanos. El sistema fibrinolítico disuelve los coágulos pequeños o inadecuados, también disuelve aquellos localizados en un sitio de daño después de que finalizó la reparación. La disolución de un coágulo se llama fibrinólisis. Cuando se forma un coágulo, una enzima plasmática inactiva llamada plasminógeno se incorpora a este. Tanto los tejidos corporales como la sangre contienen sustancias que pueden activar el plasminógeno en plasmina o fibrinolicina, una enzima plasmática activa. Entre estas sustancias se encuentran la trombina, el factor 12 y el activador tisular del plasminógeno, que se sintetiza en las células endoteliales de la mayoría de los tejidos y es liberado hacia la sangre. Una vez que se forma la plasmina, puede disolver el coágulo al digerir las hebras de fibrina e inactivar sustancias como el fibrinógeno, la protrombina y los factores 5 y 12. Aunque la trombina tiene un efecto de retroalimentación positiva en la coagulación sanguínea, normalmente la formación del coágulo se localiza en el sitio del daño. Un coágulo no se extiende más allá de la herida hacia la circulación general, en parte debido a que la fibrina absorbe la trombina dentro del coágulo. Otra razón para la formación de un coágulo localizado es que por la dispersión de algunos factores de coagulación por la sangre, sus concentraciones no son lo suficientemente altas para provocar una coagulación generalizada. Varios otros mecanismos también controlan la coagulación sanguínea. Por ejemplo, las células endoteliales y los glóbulos blancos producen una prostaglandina llamada prostaciclina que se opone a las acciones del tromboxano A2. La prostaciclina es un poderoso inhibidor de la adhesión y la liberación plaquetaria. Además, están presentes en la sangre sustancias llamadas anticoagulantes que demoran, suprimen o previenen la coagulación. Estas, incluidas la antitrombina, que bloquean la acción de varios factores, incluyen el 12, el 10 y el 2-protrombina. La heparina, un anticoagulante producido por los mastocitos y los basófilos, se combina con la antitrombina e incrementa su efectividad y bloquea la trombina. Otro anticoagulante, la proteína C activa, abreviada como PSA, inactiva los 2 factores de coagulación principales no bloqueados por la antitrombina y potencia la actividad de los activadores del plasminógeno. Los recién nacidos que no pueden producir la proteína C activa debido a una mutación genética usualmente mueren durante la infancia debido a coágulos sanguíneos. Coagulación intravascular. A pesar de los mecanismos anticoagulantes y fibrinolíticos, a veces se forman coágulos dentro del sistema cardiovascular. Estos coágulos pueden ser iniciados por las superficies endoteliales ásperas de un vaso sanguíneo. Estas superficies ásperas pueden generarse por infección, aterosclerosis o traumatismo. Estas condiciones inducen la adhesión plaquetaria. Los coágulos intravasculares también pueden formarse cuando la sangre fluye con lentitud, éstasis, lo cual permite que los factores de coagulación se acumulen localmente en concentraciones lo suficientemente altas para iniciar la coagulación. La coagulación en un vaso sano, en general una vena, se llama trombosis. El coágulo en sí mismo se llama trombo y puede disolverse espontáneamente. Sin embargo, si permanece intacto, el trombo puede desprenderse y ser llevado por la sangre. Un coágulo, una burbuja de aire, grasa de huesos fracturados o porciones de restos transportados por el torrente sanguíneo se llama émbolo. Em igual a en, bolus, una masa. Un émbolo que se desprende de la pared arterial puede alojarse en una arteria de menor diámetro y bloquear el flujo sanguíneo a un órgano vital. Cuando un émbolo se aloja en los pulmones, la condición se llama embolia pulmonar. Coselación clínica, aspirina y agentes trombolíticos.
En pacientes con enfermedades cardiovasculares, los eventos de hemostasis pueden ocurrir incluso sin lesión externa a un vaso sanguíneo. En dosis bajas, la aspirina inhibe la vasoconstricción y la agregación plaquetaria al bloquear la síntesis de tromboxano A2. También reduce la probabilidad de formación de trombos. Debido a estos efectos, la aspirina disminuye el riesgo de ataques de isquemia transitoria, el infarto de miocardio y el bloqueo de las arterias periféricas. Los agentes trombolíticos son sustancias químicas que se inyectan en el cuerpo para disolver los coágulos sanguíneos que se han formado y restaurar la circulación. Ya sea directa o indirectamente, activa el plasminógeno. El primer agente trombolítico aprobado en 1982 para disolver coágulos en las arterias coronarias del corazón fue la streptocinasa, producida por las bacterias Streptococcus, una versión del activador tisular de plasminógeno obtenida mediante ingeniería genética. Se usa para tratar a las víctimas de infartos tanto cardíacos como cerebrales provocados por coágulos sanguíneos. Grupos sanguíneos y tipos de sangre. La superficie de los eritrocitos contiene una variedad de antígenos genéticamente determinados compuestos de glucoproteínas y glucolípidos. Estos antígenos, llamados aglutinógenos, se presentan en combinaciones características. De acuerdo con la presencia o ausencia de varios antígenos, la sangre se caracteriza en diferentes grupos sanguíneos. Dentro de un grupo determinado puede haber 2 o más tipos sanguíneos distintos. Hay al menos 24 grupos sanguíneos y más de 100 antígenos que pueden detectarse en la superficie de los glóbulos rojos. Aquí se analizan los 2 grupos sanguíneos principales, el grupo AB0 y tipo RH. Otros grupos sanguíneos incluyen los sistemas Lewis, Kell, Kidd y Duffy. La incidencia de los grupos sanguíneos AB0 y RH varía en diferentes grupos poblacionales, como se indica en el cuadro 19.5. Grupos sanguíneos AB0. El grupo sanguíneo AB0 se basa en 2 antígenos glucolípidos llamados A y B. Las personas que en sus glóbulos rojos exhiben solo antígenos A tienen sangre tipo A. Aquellas que solo tienen el antígeno B son tipo B. Los individuos que tienen ambos antígenos son tipo A y B. Aquellos que no tienen antígeno A y B son tipo 0. El plasma sanguíneo usualmente contiene anticuerpos llamados aglutininas, que reaccionan con los antígenos A y B si se mezclan. Estos son los anticuerpos anti-A que reaccionan con el antígeno A y el anticuerpo anti-B que reacciona con el antígeno B. Los anticuerpos presentes en cada uno de los 4 tipos de sangre se muestran en la figura 19.2. Una persona no tiene anticuerpos que reaccionen con los antígenos de sus propios glóbulos rojos, pero posee anticuerpos para los antígenos que sus glóbulos rojos no tienen. Por ejemplo, si el tipo sanguíneo es B, tiene antígenos B en los glóbulos rojos y anticuerpos anti-A en el plasma. Aunque las aglutininas comienzan a aparecer en la sangre a los pocos meses del nacimiento, no es clara la razón de su presencia. Tal vez se forme en respuesta a las bacterias que habitan normalmente en el tracto gastrointestinal. Debido a que los anticuerpos son tipo IgM grandes, que no atraviesan la placenta, la incompatibilidad AB0 entre la madre y su feto rara vez causa problemas. Transfusiones. A pesar de las diferencias en los antígenos de los glóbulos rojos de los sistemas de grupos sanguíneos, la sangre es el tejido humano que más fácilmente puede compartirse, lo cual salva muchas miles de vidas cada año a través de las transfusiones. Una transfusión es la transferencia de la sangre total o componentes de esta, solo glóbulos rojos o solo plasma, hacia el torrente sanguíneo o directamente hacia la médula ósea. Con frecuencia, una transfusión se administra para aliviar una anemia, incrementar el volumen sanguíneo, por ejemplo, luego de una hemorragia severa, o para mejorar la inmunidad. Sin embargo, los componentes normales de los glóbulos rojos de la membrana plasmática de una persona pueden desencadenar respuestas dañinas para el receptor de una transfusión. En una transfusión sanguínea incompatible, los anticuerpos del plasma del receptor se unen a los antígenos del glóbulo rojo del donante, lo que causa aglutinación. La aglutinación es una respuesta antígeno-anticuerpo en la cual los glóbulos rojos se entrelazan entre sí. Aglutinación no es lo mismo que coagulación. Cuando se forman estos complejos antígeno-anticuerpo, se activan las proteínas plasmáticas de la familia del complemento, descritas en la sección 22.6. En esencia, las moléculas del complemento hacen que la membrana plasmática de los glóbulos rojos donados se torne permeable, lo cual causa hemólisis o rotura de los glóbulos rojos y la liberación de la hemoglobina hacia el plasma. La hemoglobina liberada puede causar insuficiencia renal por bloqueo de las membranas de filtración,
Aunque raro, es posible que los virus que causen SIDA y hepatitis B y C puedan transmitirse a través de transfusiones de productos sanguíneos contaminados. Considérese lo que sucede si una persona con sangre tipo A recibe una transfusión de sangre tipo B. La sangre del receptor tipo A contiene antígenos A en los glóbulos rojos y anticuerpos anti-B en el plasma. La sangre del donante tipo B contiene antígenos B y anticuerpos anti-A. En esta situación puede pasar dos cosas. Primero, los anticuerpos anti-B en el plasma del receptor pueden unirse a los antígenos B de los eritrocitos del donante y causar aglutinación y hemólisis de los glóbulos rojos. Segundo, los anticuerpos anti-A en el plasma del donante pueden unirse a los antígenos A de los glóbulos rojos del receptor, una reacción menos severa debido a que los anticuerpos anti-A del donante se diluyen tanto en el plasma del receptor que no causa aglutinación significativa y hemólisis en los glóbulos rojos del receptor. La gente con sangre tipo AB no tiene anticuerpos anti-A o anti-B en su plasma. A veces se los llama receptores universales porque en teoría pueden recibir sangre de donantes de los 4 tipos sanguíneos. No tienen anticuerpos para atacar antígenos de los glóbulos rojos donados. Las personas con tipo sanguíneo 0 no tienen antígenos A y B en sus glóbulos rojos y se llaman donantes universales porque teóricamente pueden donar sangre a los 4 tipos sanguíneos del sistema AB0. Las personas 0 que necesitan sangre solo pueden recibir el tipo 0 de sangre. En la práctica, las denominaciones receptor universal y donante universal pueden ser confusas y peligrosas. La sangre contiene otros antígenos y anticuerpos que los asociados con el sistema AB0 y pueden causar problemas de transfusión. Por lo tanto, la sangre debería ser cuidadosamente analizada por compatibilidad cruzada antes de la transfusión. Aproximadamente en el 80% de la población, los antígenos solubles del tipo AB0 están en la saliva y otros líquidos corporales, lo que permite que se identifique el tipo sanguíneo a partir de una muestra de saliva. Factor sanguíneo RH. El factor RH se llama así debido a que el antígeno RH se encontró por primera vez en la sangre de monos del género Rhesus. Los alelos de los 3 géneros pueden codificar para el antígeno RH. Aquellas personas cuyos glóbulos rojos tienen antígeno RH se designan RH positivos. Aquellos que carecen de antígeno RH se designan RH negativo. El cuadro 19.5 muestra la incidencia de RH positivo y RH negativo en varias poblaciones. Normalmente el plasma no contiene anticuerpos anti-RH. Si una persona RH negativo recibe una transfusión de sangre RH positivo, el sistema inmunológico comienza a producir anticuerpos anti-RH que quedará en la sangre. Si posteriormente se realiza una segunda transfusión de RH positivo, los anticuerpos anti-RH antes formados van a causar aglutinación y hemólisis de los glóbulos rojos de la sangre donada y puede ocurrir una reacción severa. Correlación clínica, enfermedad hemolítica del recién nacido. El problema más común con la incompatibilidad RH es la enfermedad hemolítica del recién nacido, que puede surgir durante el embarazo. Normalmente no hay contacto directo entre la sangre materna y la fetal durante el embarazo. Sin embargo, si una pequeña cantidad de sangre RH positivo se filtra desde el feto a través de la placenta hacia la circulación sanguínea de una madre RH negativo, esta comenzará a producir anticuerpos anti-RH. Debido a que la mayor probabilidad de filtración de sangre fetal hacia la circulación materna ocurre durante el parto, en general el recién nacido no se ve afectado. Sin embargo, si la madre se embaraza nuevamente, sus anticuerpos anti-RH pueden cruzar la placenta y entrar en la circulación sanguínea del feto. Si el feto es RH negativo, no hay problema, dado que la sangre RH negativa no tiene antígeno RH. Sin embargo, si el feto es RH positivo, se produce aglutinación y hemólisis en la sangre fetal por la incompatibilidad materno-fetal. Se puede administrar una inyección de anticuerpos anti-RH llamada gamma-globulinas anti-RH para prevenir esta enfermedad. Las mujeres con RH negativa deberían recibir gamma-globulina anti-RH antes del parto y poco después de cada parto o aborto. Estos anticuerpos se unen e inactivan los antígenos fetales RH antes de que el sistema inmunológico de la madre pueda responder a los antígenos extraños con la producción de sus propios anticuerpos anti-RH. Determinación del grupo sanguíneo y compatibilización de sangre para transfusión. Para evitar incompatibilidades de grupos sanguíneos, los técnicos de laboratorio tipifican la sangre del paciente y luego hacen una prueba de compatibilidad cruzada con el donante potencial o una revisión para detectar la presencia de anticuerpos.
En el procedimiento para la tipificación del grupo AB0 se mezclan gotas de sangre individuales con diferentes soluciones de antisuero que contienen anticuerpos. Se mezcla una gota de sangre con suero anti-A que contiene anticuerpos anti-A que van a aglutinar glóbulos rojos que poseen antígenos A. Otra gota se mezcla con suero anti-B que contiene anticuerpos anti-B que van a aglutinar los glóbulos rojos que poseen antígenos B. Si los glóbulos rojos solo se aglutinan cuando se mezclan con el suero anti-A, la sangre es tipo A. Si los glóbulos rojos se aglutinan solo cuando se mezcla con suero anti-B, la sangre es tipo B. La sangre es tipo AB si ambas gotas se aglutinan. Si ninguna de las gotas lo hace, la sangre es tipo 0. En el procedimiento para determinar el factor RH, una gota de sangre se mezcla con el antisuero que contiene anticuerpos que van a aglutinar glóbulos rojos que exhiben antígenos RH. Si la sangre se aglutina es RH positivo. Si no lo hace, esto indica que es RH negativo. Una vez que se conoce el tipo sanguíneo del paciente, se selecciona una sangre del donante con el mismo tipo AB0 y RH. En una prueba de compatibilidad cruzada, los glóbulos rojos del posible donante se mezclan con el suero del receptor. Si no ocurre aglutinación, el receptor no tiene anticuerpos que vaya a atacar los glóbulos rojos del donante. Alternativamente, el suero del receptor puede evaluarse por medio de un panel de pruebas de glóbulos rojos que tengan antígenos que se sabe causan reacciones después de transfusiones sanguíneas, para detectar cualquier anticuerpo que pueda estar presente. Correlación clínica. Anticoagulantes. Los pacientes con riesgo más alto de formación de coágulos sanguíneos pueden recibir anticoagulantes como heparina o warfarina. La heparina a menudo se administra durante la hemodiálisis y la cirugía a corazón abierto. La warfarina, Coumadin, actúa como antagonista de la vitamina K y en consecuencia bloquea la síntesis de 4 factores de coagulación. La warfarina actúa con mayor lentitud que la heparina. Para evitar la coagulación de la sangre donada, los bancos de sangre y los laboratorios a menudo agregan sustancias que eliminan calcio. A modo de ejemplo, se puede mencionar el ácido etil diamino tetraacético y el citrato fosfato dextrosa. Trastornos, desequilibrios homeostáticos. Anemia. La anemia es una condición en la cual está disminuida la capacidad de transporte de oxígeno en la sangre. Todos los numerosos tipos de anemia se caracterizan por un número de glóbulos rojos reducido o cantidad de hemoglobina sanguínea reducida. La persona se siente fatigada y es intolerante al frío, ambos relacionados con la falta de oxígeno necesario para el ATP y producción de calor. También la piel aparece pálida debido al bajo contenido de hemoglobina en circulación en los vasos sanguíneos de la piel. Entre las causas más importantes y tipos de anemia están los siguientes. La absorción inadecuada, la pérdida excesiva, un aumento de los requerimientos y una ingesta de hierro insuficiente causan anemia ferropénica, el tipo de anemia más común. Las mujeres tienen mayor riesgo de anemia por deficiencia de hierro debido a la pérdida de sangre menstrual y a la demanda de hierro incrementada del feto en crecimiento durante el embarazo. Las pérdidas gastrointestinales, como las que ocurren con el cáncer o la ulceración, también contribuyen a este tipo de anemia. La ingesta inadecuada de vitamina B12 o ácido fólico causa anemia megaloblástica, en la cual la médula ósea roja produce glóbulos rojos anormalmente grandes, megaloblastos. También puede ser causada por fármacos que alteran la secreción gástrica o se usan para tratar el cáncer. La hematopoiesis insuficiente, que resulta de la incapacidad del estómago para producir factor intrínseco que es necesario para la absorción de la vitamina B12 en el intestino delgado, causa anemia perniciosa. La pérdida excesiva de glóbulos rojos por sangrado de heridas grandes, úlceras estomacales o menstruación excesiva conduce a la anemia hemorrágica. La lisis prematura de la membrana plasmática de los glóbulos rojos provoca anemia hemolítica. La hemoglobina liberada pasa al plasma y puede dañar las unidades de filtración en los riñones glomérulos. Esta condición puede resultar de defectos hereditarios como enzimas anormales en los glóbulos rojos o de agentes exógenos como parásitos, toxinas o anticuerpos de sangre incompatibles en una transfusión. La síntesis deficiente de hemoglobina ocasiona talasemia, un grupo de anemias hemolíticas hereditarias. Los glóbulos rojos son pequeños, microcitosis, pálidos, hipocrómicos y de vida media corta. La talasemia ocurre principalmente en poblaciones de países que bordean el mar Mediterráneo. La destrucción de la médula ósea roja produce anemia plástica.
Es causada por toxinas, radiación gamma y ciertos fármacos que inhiben las enzimas necesarias para la hematopoiesis. Anemia falciforme o drepanocítica. Los glóbulos rojos de una persona con anemia falciforme o drepanocítica contienen hemoglobina S, un tipo anormal de hemoglobina. Cuando la hemoglobina S libera oxígeno al líquido intersticial, forma estructuras alargadas, rígidas y con forma de bastón que curvan los eritrocitos y toman forma de hoz o media luna. Las células falciformes se rompen fácilmente. Aunque la pérdida de células estimula la eritropoiesis, esta no puede mantener la velocidad de reemplazo de las células que se rompen con la hemólisis. Los signos y síntomas de anemia falciforme se deben a la deformación de los eritrocitos. Cuando los glóbulos rojos se curvan, se lisan prematuramente. Las células falciformes mueren en alrededor de 10 a 20 días. Esto conduce a la anemia, que puede causar disnea, fatiga, palidez y retraso del crecimiento y desarrollo en los niños. La degradación y pérdida rápida de glóbulos rojos también puede provocar ictericia, coloración amarillenta en los ojos y la piel. Las células falciformes no se mueven fácilmente a través de los vasos sanguíneos y tienden a aglutinarse, lo que causa obstrucción en los vasos sanguíneos. Esto limita la cantidad de oxígeno en los órganos corporales y causa dolor, por ejemplo en huesos y abdomen, infecciones serias y daño tisular, especialmente en pulmones, cerebro, vaso y riñones. La degradación y pérdida rápida de los glóbulos rojos también puede provocar ictericia, coloración amarillenta en los ojos y la piel. Las células falciformes no se mueven fácilmente a través de los vasos sanguíneos y tienden a aglutinarse, lo que causa obstrucción en los vasos sanguíneos. Esto limita la cantidad de oxígeno en los órganos corporales y causa dolor, por ejemplo en huesos y abdomen, infecciones serias y daño tisular, especialmente en pulmones, cerebro, vasos y riñones. Otros síntomas de la anemia falciforme incluyen fiebre, taquicardia, edema e inflamación de las manos y o pies, úlceras en las piernas, daño ocular, sed excesiva, orina frecuente y erección prolongada y dolorosa en los hombres. Casi todos los individuos con anemia falciforme tienen episodios dolorosos que pueden durar desde horas hasta días. Algunas personas tienen un episodio cada varios años y otras varios y severos por año. Los episodios pueden ser leves o requerir hospitalización. Cualquier actividad que reduzca la cantidad de oxígeno en la sangre, como el ejercicio vigoroso, puede producir una crisis de anemia falciforme, empeoramiento de la anemia, dolor en el abdomen y huesos largos de las extremidades, fiebre y disnea. La anemia falciforme es hereditaria. Las personas con 2 genes homocigotas de anemia falciforme tienen anemias severas. Aquellas con solo un gen defectuoso, heterocigotas, tienen el carácter de la anemia falciforme. Los genes de la anemia falciforme se encuentran principalmente en poblaciones o sus descendientes que viven en las zonas endémicas de malaria o paludismo del mundo, incluyendo Europa mediterránea, África subsahariana y Asia tropical. El gen responsable de que los glóbulos rojos tiendan a formar células falciformes también altera la permeabilidad de la membrana plasmática de estas y causa que se pierdan iones potasio. Los niveles bajos de potasio matan los parásitos de la malaria que podrían infectar a la célula falciforme. Debido a este efecto, una persona con un gen normal y uno de anemia falciforme tiene mayor resistencia a la malaria que el promedio. Por lo tanto, poseer una copia de gen de anemia falciforme le confiere una ventaja para la sobrevivencia en estos ambientes. El tratamiento de la anemia falciforme consiste en la administración de analgésicos que alivian el dolor, una terapia de líquidos para mantener la hidratación, oxígeno para disminuir su deficiencia, antibióticos para contrarrestar las infecciones y transfusiones sanguíneas. Las personas que sufren de anemia falciforme tienen hemoglobina fetal normal, una forma levemente distinta de hemoglobina que predomina en el nacimiento y se mantiene presente en pequeñas cantidades luego de este. En algunos pacientes con anemia falciforme, un fármaco llamado hidroxiurea promueve la transcripción del gen normal de la hemoglobina fetal, eleva su nivel y reduce la probabilidad de que el glóbulo rojo se torne falciforme. Desafortunadamente, esta droga también tiene efectos tóxicos en la médula ósea, por lo tanto, la seguridad de su uso a largo plazo es cuestionable. Hemofilia. La hemofilia, filia, amor por, es una deficiencia hereditaria en la coagulación, en la cual puede ocurrir hemorragias espontáneas o después de traumatismos leves. Es el trastorno hereditario de sangrado más antiguo que se conoce. Se encuentran descripciones de este trastorno desde el siglo II después de Cristo.
En general, la hemofilia afecta a los hombres, a veces se llama la enfermedad de la realeza, porque muchos descendientes de la reina Victoria de Inglaterra, comenzando por uno de sus hijos, sufrieron esta enfermedad. Los diferentes tipos de hemofilia se deben a deficiencias de distintos factores de coagulación de la sangre y exhiben grados de intensidad variable, desde tendencias al sangrado leves hasta sangrados graves. La hemofilia se caracteriza por hemorragias subcutáneas e intramusculares espontáneas o traumáticas, sangrado de la nariz y en la orina, hematuria, y hemorragias en las articulaciones que producen dolor y daño tisular. El tratamiento involucra transfusiones de plasma fresco o de concentrados del factor de coagulación deficiente para reducir la tendencia al sangrado. Otro tratamiento es el fármaco desmopresina, que puede aumentar los niveles de los factores de coagulación. Leucemia. El término leucemia se refiere a un grupo de cánceres de la médula ósea roja, en el cual los glóbulos blancos anormales se multiplican de manera descontrolada. La acumulación de glóbulos blancos cancerosos en la médula ósea interfiere con la producción de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Como resultado, la capacidad de transporte de oxígeno sanguíneo está reducida. Un individuo es más susceptible a infección y la coagulación es anormal. En la mayoría de las leucemias, los glóbulos blancos cancerosos se dispersan a los nódulos linfáticos, el hígado y el vaso, y esto causa que aumente su tamaño. Todas las leucemias producen síntomas usuales de anemia, fatiga, intolerancia al frío y piel pálida. También puede ocurrir pérdida de peso, fiebre, sudoración nocturna, sangrado excesivo e infecciones recurrentes. En general, las leucemias se clasifican en agudas, los síntomas se desarrollan rápido, y crónicas, los síntomas pueden tardar años en desarrollarse. Las leucemias también se clasifican sobre la base del tipo de glóbulo blanco que se transforma en maligno. Las leucemias linfoblásticas involucran células derivadas de célula madre linfoides o linfocitos. Las leucemias mieloides involucran células derivadas de células madre mieloides o mieloblastos. Dependiendo de los síntomas y las células involucradas, hay 4 tipos de leucemias. 1. Leucemia aguda linfoblástica. Es la forma más común de leucemia en niños, pero también puede padecerla a los adultos. 2. Leucemia mieloide aguda. Afecta tanto a niños como a adultos. 3. Anemia linfoblástica crónica. Es la forma más común de leucemia en adultos, por lo general después de los 55 años. 4. Leucemia mieloide crónica. Ocurre principalmente en adultos. Se desconoce la causa de la mayoría de los tipos de leucemia. Sin embargo, se han implicado ciertos factores de riesgo. Estos incluyen la exposición a radiación o quimioterapia para otros cánceres, factores genéticos, algunos trastornos genéticos como el síndrome de Down, factores ambientales, tabaquismo y exposición al benceno, microbios como el virus del linfotrópico humano tipo 1 y el virus de Epstein-Barr. Las opciones de tratamiento incluyen quimioterapia, radioterapia, trasplantes de células madre, interferón, anticuerpos y transfusiones sanguíneas. Terminología médica. Banco de sangre. Una instalación donde se recolecta y se almacena sangre para el uso futuro del donador u otros. Debido a que los bancos de sangre tienen funciones adicionales y diversas, trabajo de referencia en inmunohematología, educación médica continua, almacenamiento óseo y tisular y consulta clínica, se denominan más apropiadamente como centros de medicina transfusional. Cianosis, cian igual azul. Cambio de coloración de la piel levemente azulada o violeta oscuro que se observa con mayor facilidad en el lecho unguial, debajo de las uñas y las membranas mucosas. Se debe a una cantidad incrementada de metahemoglobina, hemoglobina no combinada con oxígeno en la sangre sistémica. Flebotomista. Flebo igual a vena, tom igual a corte. Un técnico que se especializa en extraer sangre. Gamma globulina. Solución de inmunoglobulinas de la sangre que consiste en anticuerpos que reaccionan con patógenos específicos, tales como virus. Se prepara inyectando el virus específico a animales, extrayendo la sangre después de que se acumularon anticuerpos, aislando los anticuerpos e inyectándolos a un humano para proveer inmunidad a corto plazo. Hemocromatosis. Croma, color. Trastorno del metabolismo del hierro caracterizado por absorción excesiva del hierro ingerido y depósitos excesivos de este en los tejidos, especialmente en el hígado, el corazón, la glándula hipófisis, las gónadas y el páncreas, que resulta en una coloración bronceada de la piel, cirrosis, diabetes mellitus y anormalidades óseas y de las articulaciones. Hemodilución aguda normovolémica.
remoción de la sangre inmediatamente antes de la cirugía y su reemplazo con una solución libre de células para mantener el volumen sanguíneo suficiente para una circulación adecuada. Al final de la cirugía, cuando el sangrado ha sido controlado, la sangre recolectada se devuelve al cuerpo. Hemorragia. Ragia igual a frotar, manar. Pérdida de gran cantidad de sangre puede ser interna de los vasos sanguíneos a los tejidos o externa de los vasos sanguíneos directamente a la superficie corporal. Ictericia. Icterus igual a amarillo. Coloración amarillenta anormal de la esclerótica de los ojos, la piel y las membranas mucosas debido al exceso de bilirrubina, pigmento amarillo de color naranja. Las tres categorías principales de ictericia son prehepática por exceso de producción de bilirrubina, hepática, procesado anormal de la bilirrubina por el hígado causado por un trastorno hepático congénito, cirrosis, formación de tejido cicatrizal del hígado o hepatitis, inflamación del hígado, y extrahepática debido al bloqueo del drenaje de la bilis por los cálculos biliares o cáncer de la vejiga o páncreas. Sangre total o completa. La sangre que contiene todos los elementos formes, plasma y solutos del plasma en concentraciones naturales. Septicemia. Septis, descomposición. Emia, condición de la sangre. Enfermedad causada por la presencia de toxinas o bacterias en la sangre, también llamado envenenamiento de la sangre. Transfusión autóloga prequirúrgica. Auto asimismo. Autodonación de sangre. Se puede hacer hasta 6 semanas antes de la cirugía, también llamada donación anticipada. Este procedimiento elimina el riesgo de incompatibilidad y enfermedades de la sangre. Trombocitopenia. Penia igual a pobreza. Conteo muy bajo de plaquetas que resulta en una tendencia de los capilares al sangrado. Venosección. Ven igual a vena es una abertura de una vena para extraer sangre. Aunque la flebotomía es un sinónimo de venosección, en la práctica clínica la flebotomía se refiere a un sangrado terapéutico, tal como la extracción de sangre para disminuir su viscosidad en un paciente con policitemia.